Muy queridos hijos, estamos en el penúltimo día del tiempo ordinario de la Iglesia. El día de mañana sábado, con la celebración de San Andrés Apóstol, termina el año de la Iglesia y ya pasado mañana domingo comenzamos el Adviento, la preparación al nacimiento del Salvador. Y no podía menos la Iglesia traernos para el día de hoy esta visión de Daniel, que enfatiza, cómo no, subraya lo que hemos venido celebrando toda esta semana, que comenzó el domingo recién pasado, con la proclamación de Jesucristo como Rey, Señor del universo. Esta primera lectura bella, incómoda para el entendimiento, poética, tomada del capítulo 7, versos del 2 al 14 del profeta Daniel, intenta, más que definir, de alguna forma, intenta transmitirnos lo que ha visto en una visión. Él dice visión nocturna. Ya cuando indica que es nocturna, en la noche siempre la percepción, las imágenes no son claras. Está escribiendo del Antiguo Testamento, luego, aunque hay una cierta luz, no es el sol de mediodía, que Jesucristo el Señor, que rompe y separa el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, de la preparación a la venida del Salvador, a los últimos tiempos, los tiempos del reino de Dios. Y hay unas como bestias, nos dice, que se levantan, y en estas están simbolizados los poderes que hasta entonces se conocían, sin entrar en detalles de quién es la primera bestia, quién es la segunda, quién es la tercera. Lo cierto es que todos estos dan cuenta a este anciano venerable que es introducido, que es lo que tiene Daniel en la mente, está viendo la corte de Mesopotamia, de los persas, y nos transmite algo así, lo que es Dios con respecto a lo demás. Y ya en el Antiguo Testamento puede prever entre nieblas un personaje que no es bestia, sino que tiene figura humana, que es introducido ante la presencia de este rey, y a este personaje se le entrega el poder, el honor, la gloria, la soberanía por siempre. Es la prefiguración de una de las funciones de Jesucristo. La segunda palabra de la Santísima Trinidad, hecha hombre por nosotros, por nuestra salvación. Y todos los pueblos le sirven. Todos los pueblos acatan su voz, su imperio, su dominio no tiene frontera. Visto ya, digo, desde el Antiguo Testamento. Todos los demás, todos los poderes, incluso algunos que reciben autoridad temporal, desaparecen. La cuarta bestia, la que está directamente en contra del rey, por mucho que esté presumiendo, es totalmente sometido, sin ninguna clase de dudas, a este rey, es descuartizado, deshecho, tirado al fuego. ¿Qué nos quiere decir esto el Señor a nosotros, a través de este lenguaje? Tantas veces se nos antoja, no a las personas que viven en los Estados Unidos, en Europa o en África, sino a nosotros que vivimos en Nicaragua y en León,
los poderes de este mundo, poder político con toda su fuerza, el poder económico con toda su fuerza, el poder de que sobre las otras personas, poder social, y tantas veces se nos ocurre a nosotros que son el Señor. Padre, no, si ya lo tengo claro porque lo aprendí en el catecismo, sí, teóricamente sabemos que Dios solo hay uno, pero en la práctica, ¿cuántas veces nos caemos frente a estos poderes? Los consideramos en la práctica absolutos, pensamos que si no, no se puede vivir, y con ellos nos aportamos del auténtico Rey. Padre, ¿qué está diciendo? Sí, total, el tiempo. Es cierto que nosotros somos personajes del tiempo y del espacio. Vivimos una determinada serie de coyunturas espacio-temporales, pero frente al Señor. Déjenme ser atrevido, la mayoría somos mayorcitos. Y cuando se decía hace unos 40, 50 años que cuando iba a terminar el poder de los Somoza, lo vimos pasar. Y en los 80, que este poder que se presentaba como, además se proclamaba irreversible, lo vimos pasar, lo hemos visto pasar. No es cuento de otros tiempos y otros lugares, es tiempo de nuestro lugar y el tiempo que nos ha tocado vivir. Y cuando hoy, por fuerza del discurso, algunos se presentan como absolutos y piden nuestra sumisión, es decir, nuestra traición a nuestra fe, que de alguna forma, en algún momento, van representando a esta cuarta bestia blasfema. Y la blasfemia no es tanto de decir cosas feas contra Dios, sino en la práctica hacer cosas que se apartan desde luego de la obediencia que le debemos a nuestro Creador. ¿Y cuántos algunas veces presumiendo de lo que no saben, pensando que se hicieron a ellos mismos y pensando que van a ser eternos, y los vemos como llamaradas de zacate que brillan, crecen, pero al poco tiempo desaparecen? Sin embargo, en nuestra experiencia, incluso con los enfrentamientos Iglesia-Estado en tiempos de Somoza en diferentes momentos, los enfrentamientos Iglesia y Estado en los años 80, que los hubo y fuertes, tener que ver cómo esas fuerzas que se consideraban absolutas han reconocido, por lo menos en el discurso, que en ese momento estaban equivocados y que la Iglesia tenía la razón. Y si eso es así, ¿cómo aún hoy perdemos nuestra memoria histórica y se nos ocurre pensar de que hoy la Iglesia se equivoca? O por magnificar nuestras debilidades y nuestros pecados, que nunca los hemos escondido, nunca. Nos vamos a creer un canto de sirena. Padre, ¿qué está diciendo? La Iglesia se ha proclamado desde siempre al mismo tiempo santa, absoluta, completa, completamente santa. Santa en su cabeza invisible, que es Jesucristo. Santa, totalmente diferente en su alma, que es el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo en nosotros, Papa, obispos,
sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, y si quieren lo digo al revés, bautizados, necesitados constantemente de purificación. Por eso la llamada constante de la Iglesia a nosotros, que integramos este cuerpo místico de Jesucristo, es a la conversión. Pero no es cierto que hasta que nosotros nos transformemos totalmente, podemos ser instrumentos del Señor para su acción de salvación. Lo repito, no es cierto que hasta que nosotros seamos totalmente santos, irreprochables ante el Padre por el amor, no es cierto que hasta ese momento podemos ser instrumentos del Señor. En medio de nuestras limitaciones, de nuestros defectos, incluso de nuestros pecados, somos el instrumento que el Señor extiende a otros pecadores y además instrumento único y necesario para su salvación. Dejen de ponerme un ejemplo. Algunas veces tenemos bujías, que o vienen malas de fábrica o ya se están terminando y son tambaleantes, pero aunque esté tambaleando su luz, siguen alumbrando. O algunas veces tenemos conexiones no bien hechas, eléctricas, pero aunque no estén bien hechas, nuestro injerto total en Jesucristo, no porque falle el injerto, sino porque fallamos nosotros, pero aún así puede pasar hacia los demás corriente, puede pasar a los demás salvación. Padre, ¿eso es justificarse? No, eso es decir la verdad. Eso es la verdad. Y quien presuma que Él es santo y que no tiene pecado, que sepa por boca de los apóstoles que es un mentiroso y que encima ofende, blasfema contra Dios, porque Dios nos envía a su único Hijo para que nos salvara a nosotros de nuestros pecados. Padre, ¿y entonces cómo hacer? Quien se proclame a sí mismo, su persona, su vida, su método, su forma de pensar, traiciona de alguna forma a Jesucristo, porque la Iglesia es hacer presente a Jesucristo, su persona, su forma de actuar, su forma de pensar, y todos los demás somos instrumentos, tantas veces malos e insuficientes instrumentos, pero instrumentos. Padre, ¿y entonces qué hacer? En primer lugar, procurar mi pureza, mi conversión constante y ayudar, cómo no, al que está cerca de mí. Y si lo hacemos con nuestros objetos materiales, si es el sacerdote, si es el obispo, ¿cómo no ayudarle en su proceso de santificación? Por lo menos orando por él. Y si es algo que percibo, diciéndoselo a él. No en los periódicos, como piensan algunos. Cuando salgo a los periódicos, en vez de señalar una falla, me estoy proclamando como el perfecto y como el superior. Padre, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que sabemos desde siempre, que los pañales sucios se lavan en casa. Padre, ¿es que están sucios? Sí, por eso hay que lavarlos. Y porque están sucios, no hacemos ostentación de ellos. ¿O no es así nuestra vida diaria? Y si lo tenemos en la vida diaria, ¿por qué hacer algo diferente con respecto a nosotros? Padre, pero es que yo espero, no dejarte de esperar y dejarte de equivocar. Salvador solo hay uno, Jesucristo. Todos los demás, todos, el Papa, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, somos instrumentos, ojalá, en manos del Señor.
Y digo ojalá porque tantas veces, no queriendo ser instrumentalizados por Dios, nos dejamos instrumentalizar. Voy a hablar en el lenguaje de esta página de la primera lectura, de estas bestias que surgían de la nada. Padre, ¿y entonces qué hacer? Nuestra vista puesta en Jesucristo. Nadie va al Padre sino es a través de Jesucristo. Y para que nadie se engañe, nadie va a Jesucristo sino es a través de iglesia. Porque iglesia es, sobre todo y ante todo, la convocatoria que hace el Espíritu para volvernos a reunir los seres humanos en torno a Jesucristo, siendo Jesucristo el centro. Padre, eso es muy bonito, pero muy complicado, pues digámoslo más sencillo. El que nos llama a estar junto a Jesús es el Espíritu Santo. Y solo hay un Jesús. Solo hay un Jesús. No hay 3 o 4 Jesuses en el mundo. Luego, si tenemos que reunirnos alrededor de Jesucristo, nos reunimos en una sola realidad, en una sola institución, en iglesia. Padre, pero hay otro. Algunas veces hay que ocupar malos ejemplos. También en los teatros está la platea, el balcón preferencial y está el gallinero, que es lo muy alto, muy alto, muy alto. Algo se ve y algo llega. O si quieren en boxeo está ringside, al lado del ring. O si quieren en otro lenguaje está el VIP. Y hay otros lugares pudiendo estar al lado del ring, pudiendo estar en el balcón presidencial, pudiendo estar en el VIP. ¿Para qué escoger estar en los lugares donde si acaso con la ilusión se puede ver o se puede escuchar? Y así somos tantas veces nosotros de majadero. Padre, pero es que si lo que nos convoca no es otra cosa más que el llamado del amor, y el amor lo sabemos, lo requete sabemos, el amor más allá de las dificultades, más allá de los defectos, nos une. El amor siempre nos une, más allá de las distancias, más allá incluso de la propia muerte. Padre, ¿qué está diciendo? Convénzame que a pesar de que estoy casi a 4.000 kilómetros de mi papá, que está todavía vivo, y de muchos de mis hermanos, no los quiero. O convénzame que mi mamá, que ya se adelantó en el camino, la pienso en el cielo, no la sigo amando más allá de la muerte. Convénzame, pero convénzame con ejemplos propios de ustedes, que me digan que si no están agarrados de la mano, ya no se quieren. Y que si alguno se adelanta, ya hasta se olvidaron de él. Y que con la muerte termina todo. Convénzame, pero no se engañen a ustedes mismos. Pues si esta convocatoria es de amor, y si lo que tenemos que vivir, bendito sea el Señor, albarda sobre aparejo, mantener la comunión, la unión de todos, afectiva, de afecto, de sentimiento, y efectiva, de verdad, en torno al obispo, que es la cabeza de mi iglesia, en cuanto que el obispo esté en esa misma situación con el Papa. ¿Cómo es posible que alguien pretenda tener una opinión distinta, sea cura, sea monja, sea quien sea? No es cierto que la comunión, incluso la imperfecta que nosotros expresamos,
nos manda a tener un mismo corazón, un mismo sentimiento. Padre, ¿qué está diciendo? Supongo que no estamos tan ancianos algunos como para no recordar los amores primeros de la infancia, de la adolescencia, y si alguno está casado y todavía el cónyuge está vivo, de cómo ese amor ha ido creciendo. Es el amor. Y el amor, recuerden que es uno de los dones que recibimos del Señor, el más excelso, porque es compartir su propia esencia divina. Padre, pero, ¿y no es cierto que el amor rechaza la mentira? ¿Y no es cierto que el amor rechaza el que alguien quiera irse arriba del otro, aprovecharse? ¿Y no es cierto que el amor me lleva a respetar lo que es del otro? ¿Y no es cierto que el amor, voy a repetir al apóstol, me lleva a cumplir espontáneamente los 10 mandamientos? De tal forma que puedo hacerme un autoexamen. Si estoy fallando en un mandamiento, de alguna forma tengo, por lo menos, enfermo el amor que digo tener. ¿No es cierto que el amor es la gracia de Dios, gracia actual? Primera bellísima lectura para repensar, para evitarnos equivocarnos, para no estar oyendo cantos de sirena que me desvíen de mi fin último, que es el Señor. Pasando, desde luego, por el mundo, haciendo el bien. El salmo responsorial que hemos repetido es alabar al Señor todas sus criaturas, también las no dotadas de razón. El agua, por ejemplo. Todo lo que existe, alabe al Señor. Y este alabar es el compartir el amor, en honestidad, en sinceridad, en coherencia. Y si lo estamos haciendo, entramos ahora al bellísimo Evangelio de hoy, tomado de San Lucas capítulo 21, versículos del 29 al 33. Y Jesús propone a sus discípulos este ejemplo. Fíjense en la higuera, en una planta, y en los demás árboles. Cuando ven que comienza a dar fruto, saben que está cerca el verano. Verano no nuestro tropical, ¿no? Vean los signos que están a nuestro alrededor. Y si en nosotros comienza a crecer el amor, significa que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Padre, ¿qué está diciendo? Lo repito. Si ven que el sentimiento de amor va creciendo en nosotros, va creciendo en mí, significa que ha llegado en mí el reino de Dios. No es un reino de amor. Padre, pero es que yo pensaba que es que el fin del mundo, yo pensaba que si el mundo va a terminar. Y aunque no está en la revelación, me atrevo por autoridad propia a decir que ninguno de nosotros va a ver el fin del mundo. Por probabilidad. Es más probable que veamos nuestro fin sobre este mundo que ver el fin del mundo. Es bastante más probable que tengamos que enfrentarnos a nuestro juicio particular antes que al juicio universal. Por probabilidad, por razón. Padres que dicen que es capaz de separarte del amor de Dios. El frío, el calor, la desnudez, la abundancia, el hambre, la persecución,
y estoy repitiendo a Pablo. Padre, ¿y cuál es lo esencial para el cristiano? ¿Qué es lo que tengo que analizar en mi vida? Analizar el amor. Padre, pero es que me dijeron que hay que hacer tantas cosas. Analizar el amor. Si no amas, no te sirve de nada las otras cosas. Padre, ¿qué estoy diciendo? Repitiendo a Pablo. Aunque entregue todo mi dinero a los pobres, si no tengo amor, de nada me sirve. Aunque hablara todas las lenguas del mundo y de los ángeles, si no tengo amor, de nada me sirve. Aunque tuviera todos los carismas, todos los dones, incluso para resucitar muertos, si no tengo amor, de nada me sirve. Aunque evangelizara día y noche, 25 horas del día, que solo tenga 24, si no tenés amor, de nada te sirve. Y sigue diciendo Pablo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor, por el contrario, si por amor al Señor, si por un amor auténtico, amor a una persona, recojo un alfiler del suelo, Santa Teresita del Niño Jesús, hago una cosa grandísima en la transformación del mundo. Si yo comienzo a ponerle amor a los actos, incluso los más íntimos que hago, lavarme los dientes, vestirme, si lo hago por amor al Señor, estoy haciendo cosas sumamente importantes y transformadoras del mundo. Padre, entonces, ¿qué le tengo que pedir al Señor? Sobre todo, pedirle el amor. Nos dice el Señor en el Evangelio, cuanto más le dará el Espíritu Santo a sus hijos, el espíritu del amor. Padre, y entonces lo demás no es importante. Espérate un momentito. Significa que a lo mejor tenemos que hacer la labor de la hormiguita, de poquito en poquito. No podemos mover un bloque, o nos reunimos varios para moverlo, o comenzamos a mover granito por granito hasta que se va de un lado al otro, con constancia, que también es un fruto del amor. Padre, pero es que el Señor dice en el Evangelio, leamos el Evangelio de hoy, así también, cuando vean que sucedan estas cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Y cuando nos amamos, sepamos que el reino de Dios está en medio de nosotros, este reino que inauguró Jesucristo aquí en la tierra. Padre, ¿qué ha dicho? Y cuando nos amamos, cuando hacemos acciones de amor, el darnos los buenos días del corazón, no hipócritamente, cuando saludamos al otro, porque nos brota del corazón, cuando le tendemos la mano o le damos el beso en la mejilla, no como el beso de Judas de traición, estamos haciendo presente al Señor. Padre, pero eso no va a cambiar al mundo. ¿De verdad que no? ¿De verdad que no? ¿De verdad que no? El mundo se cambia desde lo profundo del ser humano. Si no, déjenme terminar con otra de nuestras cápsulas de sabiduría popular. Si no, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Aunque cambiemos las estructuras, si no cambiamos a la persona, aunque hagamos las leyes más perfectas,
Si no está la obediencia a las leyes, ¿de qué sirve? Padre, usted es pesimista. No, hay que cambiar desde lo profundo del ser de las personas. Hay que comenzar a amarnos de verdad y no tener reparo, miedo a proclamar mi amor, mi cariño. Padre, ¿qué está diciendo? Que no me diga una mami que se avergüenza de darle un beso al hijo. A lo mejor al hijo le da pena que la mami todavía le bese. Que no me diga un papá que se avergüence de darle un abrazo a su hijo y decirle que lo quiere. Padre, pero ¿y por qué nos vamos a avergonzar nosotros de decirle a otra persona, aunque no tenga la misma ideología que yo tengo, aunque no milite en el mismo partido que yo milito, aunque que es mi hermano, que compartimos una sola especie humana? Padre, pero es que eso supone la transformación total y que el reino de Dios está dentro de nosotros, en nosotros, alrededor de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.